Bienvenido de nuevo a Siempre fue Jesús. Soy Antonio. Dios hizo un pacto con Abraham, un hombre, una promesa, una línea de bendición que eventualmente alcanzaría a cada nación en la tierra. Hoy esa promesa pasa a través de 3 generaciones más y toma un dramático desvío a través de un pozo, una prisión y un palacio. Episodio 4. Isaac, Jacob y José, la familia que se convirtió en nación. Isaac fue el hijo milagroso, nacido de Abraham y Sara en su vejez. Heredó la promesa del pacto y la transmitió a sus propios hijos gemelos, Esaú y Jacob. Estos dos hermanos se pelearon incluso en el vientre materno, y su conflicto daría forma al siguiente capítulo de la historia. Jacob, cuyo nombre significaba suplantador, vivió a la altura de ese nombre desde temprano. Engañó a su anciano y ciego padre Isaac, para que le diera la bendición de la primogenitura que le pertenecía a Esaú. Era astuto, sagaz y dispuesto a manipular para conseguir lo que quería. Y sin embargo, Dios lo eligió, no porque Jacob lo mereciera. Las elecciones de Dios a lo largo de esta historia rara vez tienen que ver con el mérito humano. Tienen que ver con el propósito divino. Jacob huyó de la ira de Esaú, viajó a la casa de su tío Labán y pasó 20 años allí, trabajando, casándose, teniendo hijos y siendo engañado él mismo de maneras que reflejaban su propio engaño a otros. Se casó con 2 hermanas, Lea y Raquel, y tuvo 12 hijos y una hija. Estos 12 hijos se convertirían en las 12 tribus de Israel. Pero antes de que todo eso se asentara, algo le sucedió a Jacob que lo cambió para siempre. Estaba solo una noche preparándose para enfrentar a su hermano Esaú después de décadas de separación. Y un hombre apareció y luchó con él. Toda la noche lucharon. Y este no era un hombre ordinario. Era Dios en forma humana. Y Jacob se negó a soltarlo. El hombre golpeó la cadera de Jacob y se la dislocó. Y Jacob todavía no soltaba su apretón. Gritó, «No te dejaré ir si no me bendices». Y el hombre dijo, «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Israel, el que lucha con Dios. Jacob cojeó el resto de su vida, pero se alejó con un nuevo nombre y una nueva identidad. Ya no era el suplantador, era Israel. Y de su lucha con Dios surgió una nación que llevaría ese nombre para siempre. Ahora, de los 12 hijos de Jacob, uno se destaca por encima de todos los demás. Su nombre era José, y su historia es una de las narrativas más detalladas, hermosas y saturadas de Jesús en todo el Antiguo Testamento. José era el favorito de su padre. Jacob le dio una túnica de muchos colores, y sus hermanos lo odiaban por eso. Los celos eran tan profundos que cuando José tenía 17 años, le quitaron la túnica, lo echaron en un pozo y lo vendieron a traficantes de esclavos que iban a Egipto. Llevaron la túnica de regreso a su padre empapada en sangre de cabra. Y Jacob lloró y se lamentó por su hijo como si estuviera muerto. Pero Dios estaba con José. En Egipto, José fue vendido a un hombre llamado Potifar, uno de los oficiales del faraón. Y la Biblia dice, Jehová estaba con José y fue varón próspero. Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Luego la esposa de Potifar acusó falsamente a José de asalto cuando él rechazó sus insinuaciones, y fue arrojado a la prisión. Y aún así, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. José tenía todas las razones para estar amargado, abandonado por sus hermanos, esclavizado en un país extranjero, encarcelado por cargos falsos. Pero el texto nunca registra ni una sola palabra de amargura de parte de José. Sirvió fielmente donde quiera que fue colocado. Confió en Dios en la oscuridad. Mientras estaba en prisión, José interpretó sueños para 2 de los oficiales del faraón, el copero y el panadero. Sus interpretaciones se cumplieron exactamente como él dijo. Le pidió al copero que se acordara de él cuando fuera restaurado a su posición. El copero se olvidó. 2 años más pasaron en esa prisión. Y entonces el faraón tuvo un sueño. 2 sueños, en realidad. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas llenas tragadas por 7 espigas marchitas. Sus magos y sabios no podían interpretarlos. Y finalmente, el copero se acordó del joven hebreo prisionero que podía interpretar sueños. José fue llevado ante el faraón e interpretó.
7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre devastadora. Aconsejó al faraón que almacenara grano durante los años buenos para sobrevivir los malos. El faraón miró a sus oficiales y dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y el faraón nombró a José, el hebreo esclavo y encarcelado, como segundo en mando sobre todo Egipto. Solo el faraón mismo estaba por encima de él. José tenía 30 años. 13 años después de que sus hermanos lo echaron en ese pozo, estaba en el palacio de la nación más poderosa de la tierra, con el anillo del faraón en su dedo. El hambre llegó tal como Dios había dicho, y gentes de naciones circundantes vinieron a Egipto a comprar grano, incluidos, un día, 10 hermanos de Canaán. Los hermanos de José no lo reconocieron, pero él los reconoció. Y lo que se desarrolló en los capítulos siguientes es una de las escenas emocionalmente más desgarradoras en toda la escritura. José los puso a prueba, los cuestionó, los observó, lloró en privado y finalmente se reveló. «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?» Sus hermanos estaban aterrorizados, pero José les dijo, «No os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros, no vuestra crueldad, no vuestros celos, no los traficantes de esclavos. Dios estaba obrando en todo, orquestando los peores momentos de la vida de José para posicionarlo exactamente donde necesitaba estar para salvar a su familia, para salvar a una nación, para preservar la línea a través de la cual eventualmente vendría el Mesías. La familia de Jacob, las 70 personas en total, llegó a Egipto y recibió la mejor tierra en Gosén. Y José los proveyó a todos. José es uno de los tipos más claros de Jesús en todo el Antiguo Testamento. Hijo amado, rechazado por sus propios hermanos, vendido por dinero, falsamente acusado, encarcelado aunque era inocente, elevado a una posición de suprema autoridad. Y luego, usando esa autoridad no para castigar a los que le hicieron daño, sino para salvarlos. Jesús fue el Hijo amado, rechazado por su propio pueblo, traicionado por 30 piezas de plata, falsamente acusado, crucificado aunque era inocente, resucitado a la diestra del Padre, y desde esa posición, ofreciendo salvación a los mismos que lo rechazaron. Siempre apuntaba a Jesús. Próximo episodio. La familia de Jacob crece hasta convertirse en una nación, pero esa nación se convierte en esclava, y Dios levanta a un hombre del lugar más improbable e imaginable para liberarlos. Su nombre es Moisés, y su historia comienza en una canasta sobre un río. Nos vemos en el episodio 5.